a través de una mediación. Sí, y Pablo Iglesias incluso ha hecho esta propuesta de manera personal a Mariano Rajoy y también a Carles Puigdemont, y sabemos, según fuentes de Moncloa, que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, le ha agradecido a Pablo Iglesias esta propuesta. Dice el líder de Unidos Podemos que Rajoy no le ha dicho que no, pero veremos si finalmente se ejecuta. Lo que propone Pablo Iglesias es que las dos instituciones busquen una persona o varias personas de confianza para que empiecen a dialogar, un equipo que pueda mediar en el conflicto. Por cierto, Xavi Domènech también ha hablado con Miquel Iceta del PSC, y el líder de los socialistas catalanes en principio valora positivamente también esta medida. Que se pongan de acuerdo en una mediación de una persona o de un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político que, por desgracia, está roto. He transmitido personalmente esta propuesta al presidente de la Generalitat y al presidente del Gobierno español. He hablado con el señor Puigdemont y con el señor Rajoy y no me han dicho que no. Los socialistas catalanes también hablan esta tarde de mediación. No se han referido específicamente a la propuesta de Podemos, pero Marc Dalmau, ¿qué han dicho? El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha dicho que lucharán con uñas contra contra quien haga falta para que no se rompa la unidad. Ha dicho que también que hablarán con todo el mundo en público y en privado, y que ante las exigencias de los catalanes hay que mostrar una actitud humilde. Ha añadido también que no quieren ni que se aplique una DUI, una declaración de unilateral de independencia, ni el artículo 155 de la Constitución española, porque eso comportaría la suspensión de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ha pedido que haya mediación y que, si no se encuentra a ningún mediador, el Partido de los Socialistas de Cataluña puede actuar de mediador. Ni DUI, ni 155, negociació. I si els que han de negociar no se'n surten i han de buscar un mediador, els ajudarem. Parlarem amb tothom, en públic i en privat. Farem el que calgui, aquí i també a Madrid. Y volvemos al Congreso, porque María Llapar, tú tienes además la confirmación de otra de las noticias de la tarde relacionadas con la mediación. ¿Con quién se reunieron ayer Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría? Sí, en la Moncloa mantuvieron un encuentro el presidente del Gobierno y la vicepresidenta con Carlos Osoro y Juan José Omeya. Son altos cargos de la Iglesia Católica. Se vieron, nos dicen, para hablar de Cataluña. No quieren hablar de términos de mediación. Dicen que esa reunión, bueno, pues que se tenían que ver y que se vieron ayer por la tarde. Por cierto, que en las últimas horas, ayer también el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se vio con el arzobispo de Barcelona, con el señor Omeya. Gracias, María. Y el próximo 9 de octubre podría ser la fecha prevista para la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Hilario Pino, vamos teniendo más detalles de cómo será el debate en el Parlamento. De hecho, comienza a las 10. Comienza a las 10, eso es lo que se sabe. Se sabe también que no tiene límite de tiempo el presidente Puigdemont y que sí lo tienen los grupos, 10 minutos cada uno. A partir de ahí, la oposición insiste, el artículo 169 del reglamento dice que puede haber comparecencia pero no votación. ¿Eso significa que no va a haber votación? Pues la verdad es que no, porque ya pasó lo mismo cuando se aprobó la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, que en principio no había votación, pero sobre la marcha Junts per Sí y la CUP forzaron una votación, o sea que es posible que efectivamente el lunes haya votación sobre esa declaración unilateral de independencia. Gracias, Hilario. Y en 40 minutos el ministro del Interior se reúne con representantes de la Guardia Civil. Lucía Gómez Lobato, ¿qué mensaje le van a trasladar a Zoido? Sabemos que al principio del día tenían la intención de venir muy calentitos a hablar con el ministro y trasladarle todo el malestar que tenían por la humillación y el pisoteo de la dignidad de las fuerzas de seguridad en Cataluña desde el pasado 1 de octubre. Piensan los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles que el gobierno no ha tenido una reacción lo suficientemente contundente para criticar lo que estaba pasando. Pero ¿qué ha ocurrido? Que esta mañana ya a la 1 de la tarde han tenido una reunión con el secretario de Estado, con el número 2 de Zoido,
y parece ser, según fuentes del interior, que los ánimos se han aplacado un poquito. El secretario de Estado, en una reunión un poquito más operativa, les ha pedido unidad, les ha dicho es el momento de arrimar el hombro, no es el momento de reivindicaciones que pueden hacer mucho daño a un país que está ahora mismo en la peor crisis de la democracia. Tras transmitirles este mensaje, es muy posible que en la reunión de esta tarde, a las 7 de esta tarde, más protocolaria, los sindicatos y las asociaciones hayan bajado un poquito el nivel. Por lo demás, sí podemos contaros que el ministro Zoido, que esta mañana ha estado en Barcelona en visita sorpresa para dar cariño a las fuerzas de seguridad, ha salido de allí muy orgulloso de su compromiso y de su profesionalidad y está determinado a seguir mimando a las fuerzas de seguridad. De momento sabemos que han prorrogado el contrato con los barcos para que sigan allí hasta el 11 de octubre como mínimo, en previsión de lo que pueda pasar tras una eventual declaración de independencia. Gracias, Lucía. Esperamos esta tarde aquí en el plató a uno de los portavoces de las asociaciones de guardias civiles después de esa reunión con el ministro a partir de las 7 de la tarde. Pero la palabra de la tarde, lo decíamos antes, es la mediación, muchas opciones abiertas y no hay un no claro ni de Rajoy ni de Puigdemont. Yo sigo insistiendo que es sencillamente absurdo. Harán lo que crean oportuno, pero es la constatación del fracaso y de la incapacidad de la clase dirigente política a la que hemos elegido. Pero en ese paso, Chema, ya estábamos. En esa constatación del fracaso del diálogo estábamos. Sí. Es un elemento nuevo a introducir. ¿Te parece mal la propuesta? Me parece, insisto, ¿no? Me parece que es situar a nuestro país al nivel de países en los cuales ha habido conflictos armados, cuestionamiento de derechos humanos, guerrillas establecidas, dictaduras en las cuales se tiene que apelar a la comunidad internacional. El nuestro, las circunstancias que atraviesa nuestro país, es una circunstancia política extremadamente compleja, que tienen que tener capacidad para resolverlo. Porque se me ocurren algunas preguntas. Oye, ¿responde Rajoy en el caso de un hipotético acuerdo que proponga ese mediador? ¿Responde el Congreso de los Diputados de las conclusiones a las que llegue ese acuerdo? ¿Responde Puigdemont? Pero entiendo que todo eso habría que acordarlo, ¿no? Bueno, es que esto no es como en un conflicto laboral en el cual la negociación acaba en un estado de bloqueo y el gobierno decreta un laudo que se dice posteriormente de obligado cumplimiento. A mí me parece que se establecen un montón de incógnitas, entre las cuales, por ejemplo, si ese mediador llega a la conclusión de lo que aquí hay que establecer son reformas, entre otras reformas constitucionales, para que se recojan los hechos nacionales o para que se profundice en el Estado autonómico, etcétera, etcétera. Esa propuesta de ese hipotético mediador, que no sería un político con responsabilidades, sino, en fin, alguien lleno de buenísima voluntad, de reconocido prestigio, pero cuyas conclusiones tienen que ser, digo yo, posteriormente sometidas a los representantes de la soberanía nacional. Faltaría más. Vamos a ver. Si por cierto, se declara... se me olvidó decir que no habíamos escuchado el último corte de Miquel Iceta como primer secretario, que un partido político, sea Podemos, sea el PSC, cualquiera que no esté en esta confrontación, se ofrezca como partido político a ejercer esa tarea de mediación, eso es otra cosa. Ellos sabrán después los costes o beneficios electorales que tengan, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sí. Finalmente, como ha puesto encima de la mesa hace tan solo unos instantes Hilario Pino, hay declaración de independencia en Cataluña. Yo creo que la prioridad de todas las formaciones constitucionalistas, absolutamente de todas, tiene que ser parar el golpe a la democracia y a las libertades. Pararlo con todas las herramientas que otorga la Constitución, como ayer dijo el monarca, el rey don Felipe, parar ese golpe a la democracia. Dicho esto y teniéndolo muy claro, que si hay declaración de independencia hay que salvaguardar las libertades y la democracia de todos los españoles, bienvenida sea toda ayuda en aras del diálogo y la negociación, pero en el marco de la ley. Y habría que preguntarle a esas personas que hoy proponen hablar y negociar si lo que quieren es buscar otros caminos que no están en aras de esa legalidad. Y yo insisto, yo soy un defensor aférrimo de la negociación, del diálogo, del debate. Ojalá los actores políticos vigentes hubieran negociado y hubieran dialogado más. Pero en el momento en el que nos encontramos, con Carles Puigdemont y sus socios a punto de declarar la independencia, lo que hay que decirle a los españoles hoy es que ese golpe a la democracia no se va a llevar a cabo y si se lleva tendrá consecuencias. Estefanía, el primero en proponer la mediación no, por eso digo. fue Puigdemont. Claro, desde luego, la Generalitat creo que, como decía antes... Por supuesto, no un mediador internacional, porque aquí, si tenemos un conflicto, es un conflicto interno, es un asunto soberano, es un asunto entre españoles, y si hay que solucionarlo, se negociará y se dialogará entre las instituciones y los representantes españoles. Postura contraria, vuelvo a Estefanía, a la de la Generalitat, que ha abierto el conflicto fuera de nuestras fronteras. Claro, desde luego, es lo que decía antes. Yo creo que ellos ahora mismo se ven que tienen las de perder, por un lado, porque todas las causas del procés y del referéndum se han judicializado,
Por tanto, yo creo que ellos lo que están intentando es enfriar esa situación y todo lo que les pueda perjudicar, como sea, por ejemplo, la aplicación del artículo 155. Es decir, esto va a perjudicar al autogobierno, a los representantes, porque es posible que entonces Puigdemont sea depuesto de sus funciones. Un segundo. Es Carles Puigdemont que ha roto con las reglas del juego. A menudo no creo que estas cosas consistan en quién fue primero, quién lo hizo primero. Si bien es cierto que se llegó a esa situación fue porque el diálogo, la operación diálogo famosa, motivo por el cual se quiere reprobar a la vicepresidenta, no llegó a buen puerto. Con esto quiero decir, el autogobierno ahora mismo prácticamente es ficticio porque está la economía intervenida y están las fuerzas de seguridad también intervenidas. Y lo que quiero decir sobre los mediadores, creo que todo lo que sea la mediación puede ayudar a la Generalitat a amortiguar el golpe que pueda haber por parte del Estado, el envite, el intento de parar eso, pero también tenemos que observar que esto lo que ayuda es la ciudadanía para enfriar el problema. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que descansar en los técnicos algo que no resuelven los políticos, y si os acordáis, es una de las medidas que también se valoró cuando no lográbamos formar gobierno. Se habló incluso, ¿no?, de un Monti para España. Exacto, unos tecnócratas, y parece que cada vez... Y yo entiendo que la gente en su casa siente indignación de estos señores que le pagamos el sueldo no lo resuelven. Oye, pero enseguida vuelvo con vosotros, que tengo aquí esperando a Óscar Rincón, porque protagonista también de la jornada hoy, Gerard Piqué, que por cierto, Óscar, también apuesta por el diálogo, ¿eh? También apuesta por el diálogo, es la palabra más repetida, y además ha predicado con el ejemplo, porque lo primero que ha dicho Gerard Piqué al llegar a la sala de prensa, con la jefa de prensa al lado, con Paloma Antoraz, ha dicho: quiero que pregunten todos, me da igual que esta rueda de prensa dure 1 hora, que dure 1 hora y media, que dure 2, quiero que mi postura quede clara. Y no ha habido intriga, porque cuando ha salido todos la reacción decíamos: yo creo que se va a quedar, yo creo que se va a ir. Sí. Bueno, pues ha sido rápido Gerard Piqué, no ha habido intriga en este caso, se queda, va a jugar con la selección española con estos argumentos que vamos a escuchar. A ver. Recibir insultos pues no es del agrado de nadie, pero creo que es un reto para mí y estoy aquí para intentar darle la vuelta. Creo que puedo hacerlo, creo que hay mucha gente en España, mediante el respeto y mediante la coherencia, creo que puede llegar todo a buen puerto. Respeto y coherencia, mamen. Bueno, se refería también a esas imágenes que vimos, lamentables, ¿no?, de su recibimiento el otro día en la concentración. Hoy ha explicado que ha salido en rueda de prensa porque se lo ha pedido el seleccionador Lopetegui y se lo han pedido también los compañeros, porque están viendo pues momentos de tensión, ¿no? Pero principalmente el motivo es esa imagen que veíamos. Imagen y pitada. Imagen y pitada. Gritos, insultos no los podemos poner porque estamos en horario de protección infantil, pero también insultos. Hasta ahora había habido pitos, pero este clima de tensión no lo habíamos vivido en la selección española el lunes, y por eso es por lo que se ha ofrecido hoy esta rueda de prensa. ¿Ha seguido dando argumentos? Sí, efectivamente. Le han preguntado, una de las cosas que dice la gente en la calle de Piqué es que no es coherente. Que no es coherente apoyar una votación ilegal como la del domingo, que él fue a votar, con luego jugar en la selección española de fútbol, que representa todo lo contrario, ¿no? El oficialismo del Estado español, digamos. Bueno, pues este argumento ha dado Gerard Piqué al respecto. No es incongruente y te diría más, te lo llevo al extremo, que no es mi caso. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Más argumentos de Piqué. Sí, importante, mamen, eso que ha dicho de no es mi caso, porque dice un independentista que no es mi caso, podía jugar con la selección española. Lo ha resaltado. Efectivamente. Y le han preguntado también que si no está cansado de hablar de política, si no le está pasando factura demasiado, porque está recibiendo muchas críticas, muchos insultos, muchos pitidos, también algún aplauso, pero muchísimas más críticas, ¿no? Y él ha hecho pues esta reflexión al respecto. Si yo me quiero mojar o quiero expresar lo que yo siento, somos personas, antes que futbolistas, recordar que somos personas, que entramos en un terreno de juego y tenemos nuestros problemas y tenemos que convivir con ello y trabajar con todo ello, como vosotros hacéis en vuestras profesiones. Entonces, ¿por qué vosotros podéis opinar de política cualquiera? Un camarero, un periodista, un mecánico, y el futbolista no puede hablar. Argumentos de Piqué que, a pesar de que ha dicho que no es su caso el de sentirse independentista, le ha vuelto a preguntar por el asunto. Sí, efectivamente, porque ahí sí que ha habido un poco de incongruencia, porque dice los futbolistas podemos hablar, que está muy bien, lógicamente, pues son ciudadanos normales, pero claro, luego los periodistas han ido directamente a la yugular, ¿no? Porque la siguiente pregunta ha sido: Gerard Piqué, ¿eres independentista? Esto ha dicho. Es la pregunta del millón. Y obviamente no te la voy a contestar, pero no te la voy a contestar porque al final creo que los jugadores somos figuras globales. Entonces, no puedo decantarme por un lado o por el otro. Te puedo decir que mis hijos son
colombianos, libaneses, catalanes y españoles. Estamos en un mundo global en el cual lo de los países creo que ahora mismo es lo de menos. Bueno, no ha respondido directamente, pero en otro momento de la comparecencia sí que había dicho que no es su caso el de efectivamente, no lo ha dicho directamente, pero bueno, esta reflexión tampoco es una reflexión independentista, ¿no? Y claro, le han preguntado, yo nunca había visto una rueda de prensa de un futbolista o de un deportista en la que se hablara tanto de política, nunca había pasado. Nunca. Efectivamente, así que le han preguntado que si vio el discurso del rey anoche, estaban en plena concentración de la selección española. ¿Lo vio? Lo vieron 12 millones y pico de personas, las está mucha gente. Bueno, la selección española no lo vieron, ¿por qué? Pues lo vamos a ver. No lo escuché, y lo quería escuchar, pero se me pasó, estábamos jugando a la pocha y suena que no nos importa nada, y de verdad que nos importa la situación, pero estábamos jugando a la pocha y no puedo comentarlo porque no lo vi. Bueno, pues estaban jugando en esa a la partida pocha. querría estar yo, ¿no? En la pocha. Sí, bueno, eso indica que hay buen rollo, efectivamente, en la selección española, ¿no? Y otra de las que cosas... mejor a veces quitar el tono político y jugar a las cartas, ¿no? Efectivamente, porque todos viendo el discurso del rey, no sé qué hubiese pasado ahí, ¿no? Otro protagonista es Sergio Ramos. Sí, Sergio Ramos. Preguntado por él, ¿no? Y todos los compañeros, ¿no? Porque no solo Gerard Piqué el que está sufriendo esta situación, sino también todos los compañeros. Él ha dicho que es el único motivo por el que ha pensado incluso en dejar la selección, para que no iban todo esto, pero al final ha dicho que sigue porque le están apoyando. Y sobre Sergio Ramos, si se llevan bien o si se llevan mal, nos ha contado hoy, pues, una primicia. A ver. Con Sergio Ramos nos llevamos fenomenal, lo he repetido 20.000 veces. Es más, seremos socios ahora de un negocio que le planteé. Bueno, o sea, que van a ser socios. A mí esto me encanta, la verdad, ¿eh? Porque un sevillano que representa, oye, la España más profunda, con un catalanista, pues oye, que monta un negocio, así ha sido España, ¿no? Y oye, está muy bien eso, la verdad. Así va a haber que llamarles como mediadores. Efectivamente, sí. Bueno, ha hablado del diálogo, Piqué, también, ¿eh? Del diálogo, efectivamente, sí. ¿De dónde podemos encontrar una salida a todo esto, Gerard Piqué, no? Al diálogo, y ha puesto también una metáfora interesante, la metáfora del padre y el hijo, de España y Cataluña. España tiene dos opciones, y cuando digo España... estoy hablando del gobierno, estoy hablando de las personas. O sentarse como haría un padre y dialogar, o quizá ese hijo se te va. Bueno, te pilla bebiendo agua. Sí, bueno, para mí la verdad que muy bien la rueda de prensa de Piqué, que haya podido expresarse. Muy positivo. Vamos a ver qué ocurre, porque juegan el viernes ante Albania en Alicante. Y fíjate ya lo que está promoviendo una parte de la afición, no toda, minuto 12, Piqué, vete ya, gran pitada para Gerard Piqué en ese partido en Alicante, así que esperemos que esta rueda de prensa haya servido para calmar los ánimos y que haya aplausos para Gerard Piqué y para la selección española. Fíjate, pero también hay una pregunta abierta, sobre todo si hay una declaración unilateral de independencia el próximo lunes, ¿no? ¿Qué pasará con la selección catalana de fútbol? Bueno, ¿qué pasará con si habrá o no habrá? Alberto Herrera, hoy han recibido una oferta. Una oferta, Mamen, que si tuviésemos que titular de alguna manera podríamos hacerlo con Desde Rusia con humor, que tampoco viene nada mal un poquito de humor en estos días, ¿eh? Porque, fíjate, hay un club ruso, el Ensei, que es lo que ha hecho cuando se ha enterado de la posibilidad de que el Barça abandonase o pudiera abandonar la Liga Española, pues directamente invitarles a jugar en la Liga Rusa vía Twitter. ¿Y qué es lo que han dicho? Que no está mal que lo hagan allí porque estamos hablando, ojo, a ver lo que dice Óscar, de la mejor liga del mundo. Gracias, Alberto. Y estos días también está sobre la mesa, estamos hablando mucho del artículo 155 de la Constitución, pero ese artículo no se aplica pulsando un botón y ya está. Vamos a conocer un poquito mejor hoy cuál es el procedimiento. José Luis Vidal. ¿Qué tal, Mamen? Tanto es así que es que además requiere una serie de procesos que son lo suficientemente largos como para que ni siquiera se pueda saber. Tengan en cuenta que el artículo 155 de la Constitución nunca se ha utilizado en nuestro país. Es verdad que en los años 80, en 1981, el gobierno del PSOE estuvo a punto de aplicarlo, pero no llegó a ningún lado. Evidentemente, aquí tienen el artículo que no se lo vamos a reproducir porque les vamos a dar los 5 pasos básicos que tendría que dar el gobierno para ejecutar el artículo 155. El primero de ellos, nada más empezar, el presidente del gobierno le tendría que solicitar un requerimiento a Carles Puigdemont para que vuelva a la legalidad. Este sería el primer paso que presumiblemente no tendría una respuesta si mantiene su hoja de ruta por parte del actual presidente de la Generalitat. Bien, a partir de ese momento se abre el capítulo del Senado, es decir, Mariano Rajoy tiene que acudir al Senado con todas las medidas explícitas que necesita utilizar para intervenir la comunidad de Cataluña. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Que el Senado vuelve a darle la oportunidad a Puigdemont para que preste o solicite una serie de alegaciones. Se desconoce si lo haría o no, pero lo que queda claro en cualquier caso es que
tendría que producirse una votación única y exclusivamente en la Cámara de Representación Territorial, es decir, solo en el Senado, no en el Congreso, en el que sería necesaria una mayoría absoluta para que se aprobaran esas medidas propuestas por parte del presidente del Gobierno. Evidentemente saldría hacia adelante. 147 escaños que tiene de 203 es mayoría absoluta por parte del Partido Popular. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que el Estado tiene vía libre para intervenir de facto. Se copió del artículo 37 de la Constitución alemana y efectivamente se han señalado ahora muy bien los pasos que hay que dar, y en la Constitución alemana pues lo que sería equiparable al delegado de gobierno se convierte en una especie de virrey, pero dice y dará instrucciones a las autoridades, en el caso de Alemania federales, en este caso de los estados federales, en este caso autonómicas. ¿Va a servir de algo el que dé instrucciones del delegado de gobierno a las autoridades autonómicas en estos momentos? Pienso que no. Por tanto, el abandono del artículo 155 es evidente, ya es tarde y es inoperante. ¿Qué puede pasar? Estamos en un punto crítico. Los físicos dicen que cuando llegamos al punto de fisión estallan. Entonces vamos a evitar que estallen. Y todavía pienso que hay posibilidades. Había una, para mí, muy clara y que la he dicho varias veces. El referéndum, a pesar de que estaba con la cobertura formal del Parlamento, había que haber advertido por parte del Gobierno, por parte de los partidos políticos, que podían haberlo hecho, pero que no tendría ninguna validez superior a la del 9N. Donde empieza el punto crítico, al que me refería antes, es en la declaración de independencia. Visto lo que pasó el domingo, yo creo que el lunes se va a declarar la independencia. Ahora bien, ¿cuál es la salida que se me ocurre? Pues una frase que hizo famosa la señora Cospedal y que no creo que sea descartable. La independencia en diferido. Es decir, una formal declaración de independencia y una moratoria de 3 semanas, 4 o 5 semanas o un mes para tratar durante todo ese tiempo de buscar una solución en el sentido que está ahora toda Europa hablando del diálogo, y la salida sería un referéndum pactado. Es lo que se me ocurre en ese tiempo que puede y que debe, y yo solicitaría de las autoridades representativas de Cataluña que lo meditaran, y desde la insignificancia personal, yo no soy un actor político, les pediría que demorasen los efectos, porque si no habría que entrar con toda la legalidad para evitar acciones de usurpación de soberanía. José Antonio, y cuando habla de usurpación si, de soberanía, hemos visto ya una presencia grande, muy grande, de fuerzas de seguridad del Estado. ¿Estaríamos hablando de la llegada de Fuerzas Armadas? Bueno, eso acabo de escuchar con gran preocupación, y me imagino que con una gran preocupación en todo el ámbito de la Unión Europea y en muchos países democráticos. Sería algo insólito. Yo creo que una usurpación de atribuciones judiciales, por ejemplo, está prevista en el Código Penal, y habría que reaccionar pues con el Código Penal, y el que pretendiese hacer eso, pues aplicarle el Código Penal. Pero repito que la solución en este momento es una demora de los efectos de la declaración de independencia y la búsqueda de un referéndum consensuado, y se me ocurre, por ejemplo, que los de la comisión, la famosa Comisión de Venecia, que se ha hecho famosísima, pues podrían aportar algo a este referéndum consensuado. Quiero poner un fragmento, solo uno, porque hubo muchos, del rey anoche. Escuche. El firme compromiso de la corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles, y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. ¿Qué le pareció el discurso del rey? Le doy 30 segundos. Bueno, yo creo que el discurso no me ha parecido muy acertado. Ahora, el compromiso con la Constitución, pero con una Constitución que no sea
una tabla pétrea como las tablas de la ley, es decir, con una Constitución que tiene posibilidades de ser modificada en varios aspectos y que es tan constitucional, y los que lo propugnan tan constitucionalistas, como los que quieren dejarla de una manera inamovible y que sea algo que no se puede tocar. Martín Pallín, gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Puigdemont habló en la BBC anoche, lo dejó bien claro, la independencia de Cataluña es cuestión de días. Vamos a declarar la independencia 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados que se están escrutando. Probablemente esto va a acabar cuando haya los votos del exterior, a final de semana, y por tanto nos movemos entre el fin de semana, inicios de la semana que viene. Ya tenemos fecha, porque la cita clave será el próximo lunes, el día 9, en el Parlamento. Hilario Pino, ¿ese día se va a declarar la independencia unilateralmente? Pues depende de lo que ocurra con las negociaciones que vienen manteniendo durante todos estos días y que presumiblemente se van a mantener los siguientes, entre el PDeCAT, entre Esquerra y entre la CUP. Son los de la CUP los que más prisa tienen, los que quieren que ese lunes se declare la independencia. Y un matiz importante que nos recuerdan desde aquí, desde el Parlamento. No hace falta que haya una votación para que se declare la independencia, porque el artículo 4.4 de la ley del referéndum dice que en 48 horas después de proclamarse los resultados, el Parlamento declarará formalmente la independencia, es decir, que no hace falta ni siquiera votación. Gracias, Hilario. Y el pleno sobre la independencia depende de que el Gobierno informe a la Cámara del resultado del 1 de octubre, pero su portavoz, Jordi Turull, dice que las cifras dan igual. El que menys crec que li preocupa en el món respecte al referèndum és si en comptes de 2.049.784 haurien de ser 2.043.155. Crec que al món no li preocupa això. El que li preocupa al món és veure en una jornada de votació policies atonyinant a tort i a dret a tota mena de persones. María Yapart, Congreso, ¿qué dice la Junta Electoral sobre el 1 de octubre? Sí, pues la Junta Electoral Central ha mantenido una reunión hoy aquí en el Congreso y han acordado por unanimidad de todos los presentes que el referéndum que se celebró el 1 de octubre, el domingo en Cataluña, no es ningún proceso, atención, que pueda ser considerado como referéndum en ninguna de las modalidades previstas por el ordenamiento jurídico. Y este escrito, este acuerdo, se lo van a trasladar a todo tipo de instituciones, el Tribunal Constitucional, la Generalitat, el Gobierno de España, en fin, que para que se den por enterados que el referéndum del domingo no puede ser considerado como tal. Papeletas recogidas del suelo, gente votando en la calle y pueblos con más votos que habitantes. Así fue el referéndum del 1 de octubre. Lo convocó quien no debía, lo hizo como no hay que hacerlo. El objeto en sí era inconstitucional y sobre la transparencia, bueno, no lo decimos nosotros, lo dice la Junta Electoral Central, que no da por válidos los resultados de la votación del domingo. Quizá lo de la objetividad lo diga por cosas como esta. Votos confiscados que nunca se contaron. O urnas que salen rumbo al escrutinio a la carrera, así, por la calle. Votaciones también en la calle. O recuentos en iglesias de votos que están en bolsas de basura. Y gente que, como nuestra reportera Sandra, votó 2 veces. No habían pasado los datos que habían recogido de forma manual al sistema, con lo cual yo todavía no aparecía. Entonces he podido votar por segunda vez sin problema. También hubo pueblos como Palol de Revardit, en Girona, con menos de 500 habitantes, donde votaron alrededor de 1000 personas. Motivos que, más allá de las bridas de seguridad y de la opacidad de las urnas tupper, hacen dudar, no sobre las ganas de votar de gran parte del pueblo, eso está claro, sino de ese 90% de síes y ese 42% de participación en los que se apoya Puigdemont para seguir tirando. Es que lo llevamos contando, las ganas de votar de la gente fueron indiscutibles, la movilización indiscutible también, pero la legalidad del referéndum no podemos darla por válida.
Ya no tiene remedio, Mamen, porque pasó lo que pasó. Pero bueno, el Estado de Derecho había hablado. El Tribunal Constitucional había suspendido ese referéndum. Había suspendido la pero ley. el Gobierno se está apoyando en los datos del referéndum, finalmente, para hacer la declaración unilateral de independencia el lunes, con cifras exactas, ¿no? Eso nos lleva de nuevo al problema de origen, ¿no? Que hay una nueva legalidad que ha construido el Parlamento de Cataluña y las instituciones catalanas, una nueva legalidad para la que no tiene competencias y que el sistema jurídico español tiene impugnadas, tiene recurridas y tiene suspendidas, pero ellos siguen en base a su legalidad paralela. Claro, eso es insostenible en un Estado con dos legalidades. Mira, incluso para el Pleno.